Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Griselda Gallego Sosa. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy voy a presentarles mi resumen de informe técnico de residencias profesionales, el cual fue realizado en Grupo Empresarial DBC con el proyecto Implementación de Norma 18 STPS 2015 y Norma 20 STPS 2011 en una empresa. Bueno, Grupo Empresarial DBC es una microempresa de sector privado y fue creada en el año 2010. Esta brinda servicios de soluciones integrales en donde desarrolla e implementa herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la productividad en las empresas. Esta se encuentra ubicada en calle Texcoco, Colonia Rigo, en Boca del Río, Veracruz. También DBC cuenta con servicios como capacitaciones, asesorías, implementaciones, automatización de procesos y también auditorías de cumplimiento. Además, DBC cuenta con una aplicación que son para los sistemas de gestión de calidad. Esta se llama ISO Admin. Y bueno, fue creada para brindar un apoyo a la organización de difusión y registro de manuales y formatos del mismo sistema de gestión de calidad. Y con esto es posible que se registren los proyectos que se van desarrollando dentro de la empresa y ahí mismo se les da un correcto seguimiento. Bueno, descripción de la problemática. Es bien sabido que en los centros de trabajo siempre han existido la inseguridad de los trabajos, de los trabajadores y también eh, riesgos para la salud de los mismos, igual que los daños que se pueden provocar a las instalaciones. Y para esto existen las normas oficiales mexicanas que son emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a las cuales pues se les deben dar un correcto cumplimiento. Y todo esto es para que se regulen estos riesgos o peligros que corren tanto los trabajadores como las instalaciones de los centros de trabajo. Y como ya se ha mencionado anteriormente, el Grupo Empresarial DBC brinda servicios de implementaciones y por esto es que se realizó en este proyecto la creación de material para implementar las normas y dar cumplimiento de estos. Y como ya se mencionó también, estas normas son la norma 18 STPS 2015, la cual habla del sistema armonizado de identificación y comunicación de los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Y la norma 020 STPS 2011, la cual habla de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos, los generadores de vapor o calderas, condiciones de seguridad. Bueno, aquí vamos a ver el procedimiento y las actividades que se siguieron para llevar a cabo el material para la implementación. Y bueno, antes que todo voy a mencionar que en este caso, como son dos normas las que se implementaron, se dividieron en dos rondas. La ronda 1 trató de la norma 18 y la ronda 2 para la norma 20. Estas actividades que se realizaron son las mismas para cada ronda y también se programaron en conjunto con el asesor. Para ello se realizaron capacitaciones para llevar un buen desarrollo de estas. Y como podemos apreciar en la tabla, son 10 actividades las cuales se van a describir. Bueno, lo primero que se llevó a cabo fue un análisis de la norma, para que de esta manera pudiera conocerse a fondo y poder interpretarla, conocer como conceptos, definiciones y cuáles son las obligaciones y cumplimientos que la misma norma requiere. Y este análisis de la norma se realizó mediante 4 formatos, el cual fue proporcionado por la misma empresa. Y como podemos ver en pantalla, se encuentran dos primeras tablas en donde la primera nos habla de un análisis de la norma, de un listado de debes. Bueno, esto se refiere a las obligaciones que marca la norma y son las obligaciones tanto que deba cumplir el patrón como quizá los trabajadores. En la columna que dice cláusula se indica el numeral que está indicando la obligación o
el requerimiento. Aquí se escribe el número y del lado que dice texto se pone cuál es esa obligación o cuál es ese deber. Bueno, tenemos un ejemplo en donde el requerimiento 6.2 de la norma dice que el patrón debe implementar en el centro de trabajo el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Entonces, la cláusula es 6.2 y la obligación es lo que se acaba de indicar. Por otro lado, tenemos la segunda tabla, la cual es un listado de verbos. Y aquí básicamente se escribe lo mismo que en la primera, pero el objetivo de esta tabla es saber qué acción se necesita para realizar para cumplir con esta obligación de la que se está hablando. Y bueno, aquí tenemos la tercera tabla, que también es un análisis de la norma, y esta nos habla de un listado de conceptos. Es igual que la anterior, solo que esta es un listado de conceptos en donde vemos el ejemplo 6.1, que dice que el patrón debe contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas, y de acuerdo con lo que dispone el capítulo 8 de esta norma. Entonces, los conceptos que aquí necesitamos son, por ejemplo, el sistema armonizado y qué son las sustancias químicas, todo esto para comprender mejor a la norma. Y en la última tabla o la cuarta tabla es un listado de documentación obligatoria, y en esta se analizan los tipos de documentos que necesita, en este caso, el patrón para dar cumplimiento con dicha norma. Si volvemos al ejemplo anterior, dice que se debe contar con el sistema armonizado. Y, por ejemplo, el capítulo 8 indica qué tipo de documentos debe tener el patrón para contar con este sistema armonizado. Para la actividad número 2 se hizo una modificación de formatos. Estos fueron igualmente proporcionados por la empresa, ya que anteriormente tenían como un tipo inicio de esta implementación. Estas modificaciones fueron llevadas a cabo gracias al mismo análisis de la norma que se ha mencionado anteriormente. Y podemos ver primero un formato que se llama bitácora de sustancias químicas. Esta no da cumplimiento como tal a un requerimiento, sin embargo, es muy importante ya que este complementa a otro formato que sí da cumplimiento a la norma. En esta se deben anotar la cantidad de las sustancias químicas, el nombre de la sustancia química, el proveedor, y aquí necesitan también las facturas de sustancias para conocer todos estos puntos. Para el segundo formato es un recorrido por sustancias químicas. Bueno, y en este se hace un recorrido por el centro de trabajo para realizar una lista de las sustancias químicas que no se hayan encontrado en la lista de factura o bitácora de sustancias químicas. Y en esta se va a anotar el nombre de la sustancia, el fabricante y la cantidad en existencia dentro del centro de trabajo. Y esto es para comparar los datos con la tabla anterior y realizar el siguiente formato. Bueno, este es un listado actualizado de las sustancias químicas y es un requerimiento que indica la norma en el inciso A del numeral 6.1. Y bueno, ahí mismo se indican todos los datos que se observan en el formato. Este listado actualizado se realiza de acuerdo a los dos formatos anteriores, en donde se actualizan las sustancias que sí hay en existencia y se eliminan las que no están dentro del centro de trabajo. La siguiente tabla es un listado de hojas de datos de seguridad y esta cumple con parte del requerimiento 6.1 y 6.3. Bueno, cabe mencionar que la hoja de datos de seguridad es un documento en donde hay todo tipo de información sobre características o propiedades de las sustancias químicas.
Aquí lo que hace es que debe tener todos los datos de las hojas de datos de seguridad, como se observa en la tabla. Para el siguiente formato se realiza una entrevista y cuestionario a los trabajadores. Se realiza porque da cumplimiento al requerimiento 6.4 y 6.6, en donde nos indica que es un tipo de comprobación física, ya que de esta manera se corrobora si el patrón pone a disposición de los trabajadores las hojas de datos de seguridad y también si les da información acerca de las señalizaciones que debe contener las sustancias químicas y de lo que debe haber dentro del centro de trabajo. El siguiente formato es un registro de entrega de hojas de datos de seguridad a los clientes. También este es un deber del patrón, ya que la norma indica que al hacer entrega de sustancias químicas a los clientes, este también debe incluir las hojas de datos de seguridad. El siguiente formato no es un requerimiento de la norma. Sin embargo, es muy importante de mencionar, ya que es un adicional que ayuda a tener una mejor organización de equipos de protección personal para los trabajadores. En esta podemos ver el nombre de la sustancia química, el código de peligros de cada una, cuáles son el equipo de protección personal que debe utilizarse para este tipo de sustancia y cuáles son sus instrucciones de uso. Todo esto también es de acuerdo a lo que marca las hojas de datos de seguridad de cada sustancia química. Del lado derecho tenemos un diseño de etiquetas y este es un diseño para poder realizar un etiquetado en las sustancias químicas y los datos que contiene esta misma etiqueta están requeridos por la norma. Por ejemplo, podemos ver la identificación del producto, cuál es la fábrica, la dirección, el teléfono, los pictogramas de esta sustancia química, sus instrucciones de uso y su indicación de peligro. Para el siguiente formato se realizó una señalización de sustancias químicas. Esta tabla da cumplimiento a los requerimientos de la misma norma, donde se indica que el patrón va a cumplir al señalizar tanto los depósitos, los recipientes, o los anaqueles y también las áreas de almacenamiento donde se encuentren ubicadas las sustancias químicas. Para el siguiente es un formato llamado compatibilidad de sustancias químicas. Dentro de las secciones de la hoja de datos de seguridad existe una sección que lleva por nombre manejo y almacenamiento de las sustancias químicas. Aquí es donde se puede ver la importancia de la incompatibilidad de las sustancias con otras, ya que a veces se pueden generar riesgos o peligros al estar sustancias químicas con otras con las cuales no son compatibles. En la siguiente se realizó una distribución de almacén de acuerdo con lo que se mencionó en la tabla anterior, que fue la compatibilidad de sustancias químicas. Esta no es un requerimiento de la norma, sin embargo, se realiza como algo que puede ayudar a almacenar las sustancias químicas. Es una sugerencia de cómo podrían estar almacenadas de acuerdo a los pictogramas y si son compatibles o no con la otra sustancia química. También se realizó un expediente de implementación. Este expediente solo es para ir anotando o ir viendo qué requerimientos o qué actividades sí se están realizando o se están llevando a cabo. Por ejemplo, nos dice que si se realizó la revisión de facturas de proveedores de sustancias químicas o el recorrido en el centro de trabajo, y así sucesivamente se va anotando si esto ya fue realizado o no. Después también habían formatos de registro y capacitación de examen. Estos no se realizaron en ese momento, ya que estos iban de acuerdo a las capacitaciones que se daban, de ahí se tomaban las preguntas que se debían poner en este registro de examen. También se hizo un programa de capacitación. En esta, como podemos ver, ya estaban los 4 temas, los cuales se iban a programar
para dar capacitaciones. Y bueno, para la actividad número 3 se realizó una actividad llamada metodologías de Hoshin y Cajitas. Aquí lo que se hizo fue redactar paso a paso lo que se tenía que hacer para lograr realizar cada uno de los formatos que se mostraron anteriormente. Y por ejemplo, podemos ver que aquí nos indica qué se requiere obtener, cuál es la documentación obligatoria. Y por ejemplo, podemos ver que ahí dice bitácora de sustancias químicas. ¿Cómo se van a obtener? Identificando facturas de la compra de sustancias químicas. ¿Cuántos del cómo? Aquí vamos a indicar cuántas facturas de compras de sustancias químicas hay y el responsable de la documentación obligatoria, y después vemos las cajitas para lograr el documento obligatorio. En este caso vamos a poner paso a paso qué necesitamos para poder llevar a cabo este formato. Este cuarto formato es un contenido temático de las presentaciones, en donde podemos ver 4 temas, y esta es un tipo de guía porque ahí nos indicaban qué se requería para poder llevar a cabo las presentaciones de capacitación. En esta se deberían poner los requisitos normativos que estaban dando cumplimiento a esta parte del tema y los conceptos generales de este tema también para poder comprender la norma. En la actividad número 5 se realizó una modificación en presentaciones para la capacitación. Estos formatos de igual manera fueron proporcionados, esto con el objetivo de poder modificarlos de acuerdo también al análisis que ya se había realizado de la misma norma. Y como se observó en el contenido temático, estas tratan de 4 temas. Y aquí se pudieron eliminar datos que no coincidían o que tenían que actualizarse, se pudieron anexar conceptos o definiciones que ayudaban a comprender mucho mejor la norma. De igual manera se agregaron ejercicios y ejemplos de las mismas. Ya para la siguiente actividad, que es la actividad número 6, se hizo un intercambio de revisiones de las presentaciones de capacitación con los mismos residentes de normas STPS. Esto fue con la finalidad de que se observara que tuviera todo lo necesario que está estipulado por la empresa, y si aún tenía correcciones que hacer, estas se modificaban nuevamente. Para la actividad 7 se hizo una grabación de audios. Bueno, esto fue después de verificar que todas las presentaciones ya estuvieran al 100% listas, se comenzaron a grabar audios. Todo esto con la finalidad de que se generaran videos, los cuales se suben a la plataforma anteriormente mencionada, que es la de ISO Admin, con el objetivo de que el cliente y los trabajadores puedan visualizarlas. Para la actividad número 8 ya se comenzó a hacer planeaciones de implementación con el cliente, y esta se basa en poder planear con el cliente, ya que desafortunadamente debido a la contingencia actual, pues no fue imposible interactuar directamente tanto con el cliente o los trabajadores que son los que recibirían las capacitaciones. Y bueno, a continuación vamos a poder ver el programa que se tuvo con, con los trabajadores, en donde podemos ver el nombre del curso. Se tomaron en 4 sesiones, se puso el objetivo, a quién iba dirigido, y en este caso el total de asistentes fueron 15. Estas fechas de capacitaciones se tomaron el 14 de mayo, 2 sesiones, y el día 17 de mayo las otras 2 sesiones. Cabe destacar que de estos 4 temas, 2 son los que son requeridos por la norma, que son las hojas de datos de seguridad y la señalización y etiquetado, es decir, el tema 2 y el tema 4. Estos son para dar cumplimiento a la norma. Y el tema 1 y el tema 3 son
temas que se dieron, ya que complementaban muy bien a la norma. Para la actividad 9 se hizo una implementación la implementación con el cliente. Y para esto fue necesario pedir información a la empresa, o sea, al cliente, para poder llenar cada uno de los formatos y de esta manera pues darles cumplimiento. Y gracias a la información que se recabó o que se proporcionó por el cliente, los formatos fueron llevados a cabo e implementados. Y como se observó, pues se programaron las capacitaciones. Bueno, a continuación vamos a ver una lista de todos los puntos o todo lo que se le pidió al cliente para poder dar cumplimiento con dichos formatos. Se pidió una factura de cada una de las sustancias químicas que hubieran en el centro de trabajo. También se pidió hojas de datos de seguridad. Igualmente, bueno, debido a que los recorridos físicos en el centro de trabajo no fueron posibles debido a la pandemia, entonces se solicitó fotos de los anaqueles y de toda el área de almacenamiento de las sustancias químicas, donde se pudieran observar todas las señalizaciones y etiquetados de estas sustancias químicas, ya que esto es un requerimiento de la norma. Y bueno, también se pidieron fotos de todas las sustancias químicas del centro de trabajo y para esto fue necesario tomarlas de cerca para poder apreciar el fabricante de dichas sustancias. Bueno, y esto último era si no contaban con las hojas de datos de seguridad de la sustancia. También se pidieron fotos de equipo de protección personal con la que contaba la empresa en ese momento. Y por último, una lista de hojas de datos de seguridad entregadas a los clientes o una evidencia documental donde se viera que se llevó a cabo esto. Para la actividad número 10 se llevó a cabo una auditoría de revisión. Una vez que se recabó toda la información de los formatos de implementación, fue necesario que se revisaran y fueran firmadas por las personas correspondientes, para que de esta manera fuera la implementación que se había realizado fuera oficial. Bueno, los resultados. Lo primero que obtuvimos fue que el análisis de cada una de las normas fue detallada en cada tabla y gracias a estas pues se pudieron hacer las modificaciones y actualizaciones tanto de los formatos como de las capacitaciones. Aquí podemos ver la tabla que vimos al principio de un listado de debes con la norma 18. Aquí podemos ver la segunda, que fue el análisis de la norma del listado de documentación obligatoria. Las 4 tablas fueron realizadas exitosamente. Y aquí tenemos también otro formato de listado actualizado de sustancias químicas, ya que los formatos también fueron modificados y actualizados de acuerdo a tanto a diseño como lineamientos indicados por la empresa. Y otros formatos también fueron modificados agregando puntos acerca del cumplimiento de la norma y también se logró integrar en cada formato los requerimientos a lo que estaban dando cumplimiento este formato. Por ejemplo, en la parte de abajo nos indica que este listado actualizado de sustancias químicas da cumplimiento a los requerimientos 6.1, 6.9, 8 y 9.3 de la norma. También se lograron modificar y desarrollar por completo todas las presentaciones que fueron proporcionadas, las cuales tuvieron modificación desde diseño, eliminación de definiciones o integración de estas, ya que como mencioné anteriormente, algunos conceptos deben ser contemplados y que son necesarios para comprender la norma. Igualmente, como se había mencionado, debido a las modificaciones que se hicieron en las presentaciones, también se realizó las modificaciones de los registros y exámenes.
Y por último, se logró realizar y concluir la implementación de la norma 18 STPS 2015 con el cliente. Bueno, y con esto cabe destacar que al implementar la norma y en cuanto a información pedida, se observó que no se contaban con todas las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. Sin embargo, se pudo realizar una búsqueda de ellas para complementar la información. Y bueno, del lado derecho podemos ver la tabla del expediente de implementación, en donde, como vemos, se pudo implementar todo, desde la revisión de las facturas, el recorrido en el centro de trabajo, el listado actualizado de las sustancias químicas, el equipo de protección, las hojas de datos de seguridad, la señalización y etiquetado y, por último, las capacitaciones de las 16 secciones de las hojas de datos de seguridad. Y bueno, para concluir, con el desarrollo de las actividades que se realizaron, podemos decir que el procedimiento es de gran importancia, ya que todo esto nos facilitó a que el material de la implementación, tanto formatos como presentaciones de las capacitaciones, fueran concluidas con éxito y aprobadas para que fueran implementados en los centros de trabajo. Y bueno, sin duda alguna, el análisis también, en este caso que fue el análisis de la norma, son parte clave para obtener un buen resultado. Por ejemplo, las metodologías de Hoshin y Cajitas también fueron parte valiosas porque de esta manera nos indicó de qué manera era la correcta para poder implementarlas y qué información se necesitaba o qué procedimientos debíamos seguir para poder dar cumplimiento con estos formatos. Y para finalizar este video, quisiera agradecer primeramente a Dios por sus bendiciones, por ser un gran guía a lo largo de este camino, a mis amados papás, Amos y Lolita, por su gran amor, cariño y apoyo incondicional en cada etapa de mi vida personal y estudiantil, y sobre todo por su gran sacrificio. Porque pues sin ellos no sería posible esto. Y a mi hermano Juan Daniel, que de igual manera se ha esforzado mucho y formado parte muy importante de este proceso. También agradezco a los profesores que han dejado pues gran enseñanza y aprendizaje en mí durante esta etapa de la carrera. Y por supuesto también agradecer a la empresa Grupo Empresarial DBC SADCB, que me dio la oportunidad de realizar mi proyecto y haberme instruido y dejar una bonita experiencia. Gracias.